El mundo desde el aire. A continuación, Inglaterra. Del castillo de Highclere a Brighton. Nuestro viaje comienza en el castillo de Highclere, escenario de una de las series más famosas de la televisión. Después, nos dirigiremos a Winchester, otrora capital de la Inglaterra anglosajona. Viajaremos al sur, cruzando la campiña, hasta la ciudad costera de Portsmouth, hogar del buque de guerra más antiguo del mundo. Desde allí, visitaremos el Parque Nacional de South Downs, donde exploraremos en el pasado de Inglaterra. Recorreremos Sussex hasta la ciudad costera de Shoreham-by-Sea, enclave del aeropuerto más antiguo del país. Hacia el este nos encontraremos con el enigmático monumento del Hombre Largo de Wilmington. Concluiremos nuestro viaje en la turística ciudad de Brighton, el destino vacacional más popular de Inglaterra. Este es el condado de Hampshire. Situada en un frondoso paisaje verde, se encuentra la gran propiedad del castillo de Highclere. Como gran parte de Inglaterra, el edificio se ha visto transformado con el tiempo, pero sus cimientos originales se conservan intactos. La propiedad ha estado ocupada desde hace 1300 años y es hogar de los condes de Carnarvon desde 1679. El palacio medieval de ladrillo y piedra que se irguió aquí fue transformado en una mansión de estilo gótico en el siglo XIX. 1922 fue uno de los años más notables de Highclere, cuando el quinto conde de Carnarvon descubrió la tumba de Tutankamón en una expedición con Howard Carter. El descubrimiento generó atención mediática y fascinación pública. Pero hoy en día Highclere es más conocido como la localización del rodaje de la famosa serie de televisión Downton Abbey. En el corazón de Hampshire hay una ciudad construida sobre cimientos antiguos, Winchester. El lugar fue habitado por primera vez en el 150 a.C. y se convirtió en uno de los asentamientos romanos más grandes de Gran Bretaña. Tiempo después, fue elegido por Alfredo el Grande como la capital de la Inglaterra anglosajona. El monumento central de Winchester es su catedral, cuyos cimientos tienen sus raíces en la conversión de la monarquía pagana al cristianismo en el 635 después de Cristo. La iglesia original, llamada Old Minster, fue construida 10 años después y permaneció en pie 4 siglos y medio antes de que fuera demolida para dejar paso a la nueva construcción. Pero las piedras de Old Minster permanecen en los muros de la Catedral de Winchester y su trazado sigue visible en el lado norte de la catedral. La iglesia, como la vemos hoy, fue completada en el siglo XVI y está considerada la catedral medieval más larga de Europa. Nos dirigimos ahora al sur, a la ciudad costera de Portsmouth. Situada en la desembocadura del río Wallington, Portsmouth es la sede de la Marina Real. Dominando los muelles, encontramos la inconfundible Spinnaker Tower.
diseñada a imagen y semejanza de una vela al viento, símbolo de la tradición marina de Portsmouth que se remonta a los antiguos romanos. El legado de la ciudad es exhibido con orgullo en el HMS Victory, el buque de guerra más antiguo del mundo. La construcción de este navío de 100 cañones comenzó en 1759. La madera usada para construirlo fue secada durante 14 años antes de tallar el primer tablero. La vida a bordo de un barco del siglo XVIII no era fácil, pero el atractivo de compartir una parte del botín de un barco enemigo capturado obligaba a muchos marineros a aceptar las difíciles condiciones. El gran momento del Victory tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 en la batalla de Trafalgar, en la costa española. Resultó en un crucial triunfo británico que frustró el intento de Napoleón de invadir este país. También decidió la posición de Gran Bretaña como la fuerza naval más poderosa del mundo. Pero todo éxito conlleva un precio. El héroe de la Gran Guerra de Inglaterra, el almirante Nelson, murió a bordo del Victory en el fragor de la batalla. Otro gran ejemplo de ingenio naval es el primer y más grande buque de guerra acorazado de Gran Bretaña, el HMS Warrior. El orgullo de la Marina Real fue el primer barco con compartimentos estancos y equipado con lavadoras para la tripulación. Fue botado en 1860, durante el invierno más frío en 50 años. A pesar del tiempo, una multitud se congregó para presenciar el histórico momento. En 1978, el barco era el único acorazado superviviente de la Marina Real y fue cuidadosamente restaurado a su estado anterior. Al otro lado del puerto, cerca de la costa oriental, encontramos otro recordatorio de las antiguas tensiones de Inglaterra con Francia. Fort Brockhurst ha permanecido inalterable desde su finalización en 1862. Fue una novedad en su época, ya que los diseñadores decidieron renunciar a la forma de estrella tradicional. En su lugar, el fuerte se adaptó a la forma del terreno, el primero de este tipo en Gran Bretaña. Brockhurst formó parte de una serie de fortificaciones construidas a lo largo de la costa. Aunque se demostró inefectivo contra los acorazados, su auténtico propósito fue disuadir al enemigo mientras la marina modernizaba su flota. Al norte del puerto, el castillo de Portchester destaca como testamento de la importancia del estuario a lo largo de los siglos. Estos muros de sílex y piedra caliza se construyeron sobre la ubicación de un fuerte romano y se consideran los más completos de su tipo del norte de Europa. Su estratégica posición en la costa aseguró su conservación a lo largo de los siglos. El torreón del castillo normando ha permanecido en la esquina noroeste del fuerte desde que comenzó su construcción en 1086, pero el lugar perdió finalmente importancia estratégica. El fuerte sirvió como prisión durante las guerras napoleónicas y como cuartel hasta principios del siglo XIX. Dada su longeva presencia, el castillo de Portchester ha sido descrito como una historia completa de Inglaterra en un solo lugar. Otra serie de fortificaciones, encargadas debido al creciente miedo a invasiones francesas, incluye el castillo de Southsea, construido en 1544. El mismo rey Enrique VIII pudo haber opinado sobre el diseño. A lo largo de la historia, Southsea solo fue tomado una vez, cuando una enorme fuerza parlamentaria rodeó el castillo durante la Guerra Civil Inglesa.
La historia cuenta que el comandante monárquico, leal al rey, demasiado ebrio para la lucha, les pidió regresar por la mañana. No fue suficiente para repeler al enemigo y acordaron la cesión sin pérdida alguna de vidas. Cerca de la costa se encuentra el fuerte Tierra de Nadie, una de las 4 defensas artificiales de mediados del siglo XIX. Tras la entrega de armas, fue convertido en un hotel de lujo en 1980. Pero la idea no prosperó y un nuevo propietario se hizo cargo en 2004. Un brote de legionela provocó un extraño giro de los acontecimientos y en 2008 el propietario se encerró en el hotel, sitiado durante meses por acreedores y administradores. Su vecino, el fuerte Spitbank, fue el último de los 4 en iniciar las obras, pero el primero en ser completado. Se construyeron en respuesta a la petición pública de protección ante una posible invasión del ejército napoleónico. Sin embargo, cuando el fuerte Spitbank fue completado en 1878, la amenaza se había disipado hacía tiempo. Los cañones del fuerte solo apuntaron una vez a un navío francés en toda su historia, irónicamente cuando estaban en el mismo bando. Tras la caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial, el acorazado Courbet fue localizado aproximándose al puerto. De hecho, escapaba de la invasión alemana y terminó anclando en la costa de Portsmouth. Situado en una ladera frondosa del Parque Nacional de South Downs, encontramos restos de otra época en Badser Ancient Farm. Este museo de historia viva ofrece un lugar para que los arqueólogos modernos demuestren sus teorías sobre la vida en asentamientos de la Edad de Hierro. El proyecto comenzó en 1972 y exhibe 4 casas circulares basadas en ejemplos excavados en Wiltshire. Usan materiales auténticos para recrear los edificios y cercar el ganado. La casa más grande mide 15 metros de diámetro. Los muros están construidos con una mezcla de barro. Los expertos creen que era necesario abrir el tejado para dejar salir el humo. Pero descubrieron que el humo del hogar se filtraba fácilmente a través del tejado de paja. El museo sirve como ejemplo del ingenio y habilidad arquitectónica que forjó los cimientos de la cultura inglesa para las generaciones venideras. Nuestro siguiente destino dista mucho de las casitas de tejado de paja de la Edad de Hierro. Conocida simplemente como A Park, esta majestuosa casa del siglo XVII pasó a manos de Harry Featherstone Howe a finales del siglo XVIII. Sir Harry era conocido entre la alta sociedad de Wessex como un playboy. Entre sus conocidos se encontraba la amante de Lord Nelson. Tras años de juergas, Sir Harry se volvió solitario. A los 70 años, provocó un escándalo cuando se casó con una joven de 21 años, Mary Ann Bullock. Su familia heredó A Park, que continuó siendo una de las propiedades menos alteradas de Inglaterra, hasta un devastador incendio en 1989. Desde entonces ha sido concienzudamente restaurada. Mientras continuamos nuestro viaje por la campiña de Sussex, nos encontramos con una de las grandes fincas de Inglaterra, Petworth House. Sirvió como casa familiar durante más de 800 años. La propiedad está dominada por un parque de 283 hectáreas, diseñado por el famoso arquitecto paisajista inglés del siglo XVIII, Capability Brown. Su nombre real es Lancelot Brown. Su apodo proviene de las observaciones a sus clientes de que había una gran capacidad de mejorar su paisaje. El parque alberga uno de los rebaños de gamos más grandes de Inglaterra,
y algunos de los árboles adornan la finca desde hace más de 1000 años. Para crear el lago y pieza central de su diseño, Brown hizo una presa con 64.000 toneladas de tierra transportada. La visión de Brown de usar filas de árboles y arbustos para crear la ilusión de una belleza natural tuvo una gran influencia en el diseño paisajístico de toda Europa. Dejamos ahora la opulencia de Petworth por el encanto rústico del Museo Well and Downland. Estas 20 hectáreas de terreno albergan una colección de 50 edificios históricos del sureste de Inglaterra. No son recreaciones. Estas estructuras han sido cuidadosamente desmanteladas y reensambladas después. El edificio más antiguo del museo data del siglo XIII. A diferencia de otras grandes propiedades del país, los hogares de agricultores y jornaleros no se conservaron ni mantuvieron a lo largo de los años. Además de las casas, el museo también ha restaurado varios edificios agrícolas y públicos. Estas meticulosas reconstrucciones son una cronología viva que abarca 6 siglos de tecnología y de historia arquitectónica en un único lugar. Nuestro siguiente destino es Chichester. Su catedral continúa adornando el casco histórico a pesar de varios desastres ocurridos a lo largo de sus 900 años de historia. Después de que incendios en el siglo XVII provocaran graves daños, la iglesia fue reformada y mejorada. Pero hubo más desastres durante la Reforma y la Guerra Civil Inglesa. La iglesia vivió un largo periodo de deterioro hasta que comenzaron las restauraciones en 1840. Las láminas de plomo originales del tejado fueron sustituidas en 1940 por cobre, que da al tejado su característico tono verde. Recientemente, minuciosos trabajos han limpiado años de suciedad, revelando el lustre original antiguo de la piedra. Situado en el cruce de un antiguo río, se encuentra el pueblo de Arundel. También es el nombre dado al pintoresco castillo, cuyos orígenes datan de las invasiones normandas de Inglaterra hace casi 1000 años. La característica más antigua es el montículo artificial de 30 metros, construido en 1068. Se erige como símbolo de los orígenes antiguos del fuerte. A lo largo de su larga historia, el castillo de Arundel ha sido predominantemente la residencia de los duques de Norfolk. Muchos de ellos vivieron épocas políticamente peligrosas. El tercer duque se libró milagrosamente de una ejecución en 1547, porque el rey Enrique VIII murió poco después de emitir la orden. Su hijo, el cuarto duque, no tuvo tanta suerte. Fue decapitado por conspirar para casarse con María I de Escocia. Pero no fue hasta 11 duques después cuando el castillo se sometió a una gran renovación. Fue Enrique, decimoquinto duque de Norfolk, el responsable de gran parte de lo que vemos hoy. Completó la restauración en 1900, ocupando un lugar en la historia del siglo XX, cuando se convirtió en una de las primeras residencias inglesas equipada con luz eléctrica. También instaló ascensores, calefacción central e incluso un equipo antiincendios. Nos alejamos ahora de la campiña de Sussex para dirigirnos a la popular ciudad vacacional de Shoreham-by-Sea. La historia de la ciudad data de antes de los romanos y se considera una playa olvidada por los turistas. Su fortuna creció tras la llegada de los normandos en el siglo XI y la ciudad portuaria adquirió fama por sus astilleros. La erosión de la costa y la peste negra minaron la prosperidad de la ciudad, pero continuó con su tradición artesana. Shoreham entró en el siglo XX canalizando su talento en una nueva forma de transporte, el avión. Su aeropuerto es el aeródromo comercial más antiguo de Gran Bretaña
y uno de los más antiguos del mundo. Las características instalaciones Art Deco fueron construidas en 1936 y hoy en día siguen operativas. Hacia el interior nos encontramos con las verdes colinas de South Downs y con un lugar que hace las delicias de viajeros y excursionistas por igual. Estos dos molinos de viento del siglo XIX son conocidos oficialmente como molinos Clayton, pero los vecinos los han apodado Jack and Jill. Jill es el más antiguo, construido en 1821. Jack es el más grande y fue construido en 1866. Se hizo famoso en la película de 1973, El Molino Negro, y su exterior se pintó especialmente para el rodaje. Jill ha sido restaurado por voluntarios y está abierto al público. El Hombre Largo de Wilmington es un lugar sorprendente de la campiña de Sussex. Este misterioso guardián de los South Downs lleva siglos desconcertando a arqueólogos e historiadores. Un boceto de 1710 indica que el supuesto dios de la guerra tuvo en su día rasgos faciales. Su fecha elude a los expertos y puede que su origen siga siendo un misterio. Dejamos ahora la apacible campiña para dirigirnos a la bulliciosa comunidad costera de Brighton. Durante más de 2 siglos y medio ha disfrutado de su reputación como el centro vacacional costero más popular de Gran Bretaña. El futuro de la ciudad cambió para siempre cuando en 1750 las terapias acuáticas del doctor Richard Russell atrajeron a la aristocracia. En el siglo pasado, el atractivo de Brighton continuó creciendo. Más recientemente, han crecido el interés y valoración por su historia y hoy la ciudad se ha reinventado como una comunidad moderna y de espíritu libre. El residente más famoso de Brighton fue el príncipe regente, el futuro Jorge IV. El príncipe apreciaba tanto el lugar que construyó uno de los lugares más notables y reconocibles, el Pabellón Real de Brighton. La construcción del palacio comenzó en 1787 y tardó 35 años en completarse. Con sus exóticos diseños asiáticos ha sido comparado con el Kremlin e incluso con un nabo. Pero todos coinciden en que es una ilustración perfecta de la extravagancia de una era pasada. En la costa encontramos un vestigio muy diferente del pasado. Este esqueleto de hierro retorcido es todo lo que queda del muelle oeste de Brighton. Construido en 1866, fue en su día la cumbre de la elegancia victoriana, pero fue abandonado gradualmente y cerrado al público. Una gran sección se derrumbó durante una fuerte tormenta en 2002. Solo 3 meses después, un incendio destruyó la sección restante. Los rumores sobre la causa del fuego circularon durante meses entre los vecinos. Actualmente se llevan a cabo planes para reconstruirlo. Nuestra última parada es el muelle de Brighton, la atracción más popular de la ciudad. Cambió espectacularmente de forma desde la construcción del muelle de cadenas originales en 1823. Después sirvió principalmente como embarcadero. Los comerciantes comenzaron a cobrar una cuota. Kioscos, que vendían recuerdos y confiterías, proliferaron en toda su longitud, además de puestos con videntes y espectáculos de siluetas. Se vendió en 1889, pero fue destruido en su totalidad por una tormenta ese mismo año. Fue reconstruido y el Brighton Palace Pier se inauguró en una gran ceremonia en mayo de 1899, iluminado con 3.000 bombillas. Hoy, 67.000 proporcionan luz por la noche. El muelle fue renovado en 1984 y algunos de los cambios incluyen entrada gratuita,
libre uso de tumbonas y nuevos puestos de refrescos. A pesar de los cambios, aún se aprecian restos de tiempos pasados, como la sala de conciertos, el teatro y el kiosco de música. Gran parte de la Gran Bretaña moderna está construida sobre cimientos de su pasado que hablan de sus monumentos y arquitectura. Brighton es el ejemplo perfecto de la capacidad británica de valorar el pasado, dando entrada también al futuro. Un lugar ideal para terminar nuestro viaje.